Amigos, bienvenidos a segundo episodio de una serie que va a ser pues 4 cuando llegue Einstein, ¿verdad? Pero 3 de los innovadores de Walter Isaacson. Les decía en la primera parte que, bueno, me encanta curiosear en estos cerebros, ¿no? de estos grandes genios de la tecnología, para ir armando como el rompecabezas que nos lleva desde Ada Lovelace, que imagina en 1843, tiene la visión de la primera computadora, hasta nuestros días, ¿no? Entonces, como ustedes recordarán en la primera parte, y por eso le llamé una especie de introducción a los innovadores, porque hay muchas historias que se van entrelazando y mi pluma andariega pues siempre me lleva hacia esos lares, ¿no? ¿Qué quieren que haga? De repente veo alguna historia, me enlaza con otro personaje y les tengo que platicar anécdotas, porque a mí estas anécdotas me hacen pues muy descriptivas del tipo de personajes del que les hablo. Una rápida les platico de Albert Einstein, que bueno, como ustedes saben es de mis personajes preferidos, no solo por las genialidades, por todo lo que aportó a la física acerca del espacio, ¿no? de las leyes de la relatividad especial, de la relatividad general. No solo eso, sino además el personajazo que fue, ¿no? Y bueno, esta anécdota muy breve es que Einstein estaba a punto de presentar su ley de la relatividad especial, cuando salió a dar uno de sus famosos paseos, salió a caminar y resulta que de repente se ven una marquesina, un anuncio que dice últimos avances de la relatividad especial, y se queda así, ¿no? Y dice, ah, caray, ¿no? Porque lo tenía todo como en mucha secrecía, ¿no? Dice, no, pues está rarísimo esto. Y entonces va y se compra su boleto y muy a su estilo se va y se sienta hasta la parte de atrás. Y ahí está muy sentadito esperando que llegue la persona que va a hablar del tema, y de repente el teatro que estaba abarrotado se empieza a vaciar y a vaciar, porque pasa la hora y no llega, se empieza a vaciar y a vaciar, hasta que de repente llega un presentador y dice, lo sentimos mucho, el profesor Albert Einstein no se presentó a dar su charla. Y en ese momento Einstein se dio cuenta que el que le tocaba presentar y hablar era él, y simplemente lo había olvidado. Este es el tipo de anécdotas que no puedo dejar de platicar porque me parecen increíbles. Pero bueno, la segunda parte de los innovadores, yo le llamé "Y el mundo cambió para siempre", porque les decía, Ada Lovelace, que es la primer visionaria de lo que hoy conocemos como computadora. De hecho, es reconocida como la primera programadora del mundo. Y bueno, fascinado con que sea una mujer, porque a partir de ella, y ahorita lo vamos a ver hasta cuando empieza la etapa de programación, no vuelve a haber mujeres prácticamente en toda esta parte de los genios. Hay una característica cuando uno lee y se va involucrando en todos estos creadores, hay una característica que se da cuando un visionario, un teórico, como es el caso de Einstein, ¿no? Alguien que genera postulados, pues como es un postulado, es un tema teórico que no está demostrado, ¿no? Pero un visionario como Einstein lo lanza y encuentra o tiene a la mano una pareja que normalmente es un ingeniero, que es capaz de demostrarlo, que es capaz de aterrizar esa idea. Es como la maravillosa dupla que hicieron Steve Jobs y Wozniak, ¿no? Uno es el loco al que se le ocurren las ideas, y el otro el genio de la ingeniería capaz de aterrizarlo. Cuando se dan esas duplas es realmente cuando florece los grandes inventos. Porque a la vuelta del tiempo ha habido grandes mentes, pero que cuando están muy en solitario hacen que sus grandes ideas vayan muchísimo más lento. Esa parte de que sean dos, de que haya esta dupla,
y que además el contexto, lo que está sucediendo a su alrededor, lo que está sucediendo en la ciencia y en el mundo, vaya a su favor. Les voy a poner ahorita un par de ejemplos de lo que me refiero. Pero en el caso de Ada Lovelace, su pareja, aunque también fue visionario, no fue ingeniero, es Charles Babbage. Él lo que hizo fue un computador universal capaz de realizar toda una serie de operaciones. Y seguimos hablando de 1843, ¿no? Entonces, va pasando las décadas y me voy a ir un poquito hasta previo a la Segunda Guerra Mundial, porque desafortunadamente las mendigas guerras son generadoras de un avance en la ciencia bien importante, ¿no? O sea, tiene que venir una absurda guerra para que suceda. Y hay casos como el del propio Leonardo da Vinci, que trabajó como ingeniero militar, ¿no? Ya ven cuántos inventos tiene de ese tipo. La computadora, la energía atómica, el radar, el internet, todo se hizo en la guerra. Todo lo hizo el ejército, y esta parte, por eso les decía que me iba a ir me brincaba más o menos a 1938, que inicia la Segunda Guerra Mundial, para platicarles de Turing, la máquina de Turing, ¿no? Ya habrán escuchado, ya lo conocerán, incluso de varios de ellos hay películas buenísimas, que les recomiendo muchísimo. Bueno, Alan Turing, padre de la computación, de la computadora, empieza a generar esta computadora enorme, ¿no? Tenía que ser, en esos tiempos eran muy grandes, para descifrar los códigos de los alemanes para detectar a los submarinos. Entonces, fíjense nada más, Alan Turing, 24 años, ya era doctor, se va a Princeton, y bueno, es una mente privilegiada. Se dice en muchos de los libros que gracias a este código Enigma, haberlo descifrado, hizo que la guerra tuviera una duración, le restó 2 o 3 años a lo que hubiera durado la guerra, ¿no? O sea, este cuate, cuando va a Princeton, que por cierto en esa época en Princeton estaba Gödel, estaba Einstein, y estaba otro personaje que es John von Neumann, quien hizo el primer computador electromecánico analógico del mundo. Von Neumann es una persona bastante importante en este tema de las computadoras. Entonces, sé que le estoy platicando de las computadoras y cómo avanza, pero ¿cómo puedo dejar de decir este tipo de cosas? Alan Turing, les recuerdo, padre de la computadora y todo lo que hizo, mente brillante, ¿cómo se lo agradece el mundo? ¿Saben ustedes que por haber cometido el atroz error de ser homosexual, la manera, su país lo condena, y de hecho lo iban a matar, pero en lugar de matarlo, lo condenan a la castración química, empezarlo a castrar a través de químicos. Él resistió un poco de esto, pero finalmente prefirió inyectarle cianuro a una manzana y comérsela y morir envenenado por ella, ¿no? O sea, es como el caso de Galileo, ¿no? O sea, Galileo, o en ese entonces, se decía que el mundo no giraba, decía la iglesia, ¿no? Que el mundo no giraba y que además Dios lo había creado como el centro del universo. Eso era lo que se decía. Y llega Galileo, además con postulados que venían desde Copérnico, pero llega Galileo, 1500 y cacho, y entonces dice, oigan, no, el mundo sí gira, y no solo gira sobre su propio eje, sino giran todos los planetas alrededor del Sol. Y a qué idiota se le iba a ocurrir decir algo así, ¿no? Por supuesto, lo condenan de hereje y los últimos años de su vida los pasa en arresto domiciliario. O sea, mundo, ¿qué te pasa? Esa es la forma de agradecerle a estas gentes lo que hacen, ¿no? Es peligroso, ¿no? Para ellos ser genios. Entonces, pero bueno, regresando a esta época de Alan Turing, que muchos pensamos que él hizo la primera computadora, están otros dos personajes, Ecker y John Mauchly, que diseñaron el ENIAC, se llama la computadora, y entonces Isaacson, en sus muy buenas investigaciones que hacen,
ante la pregunta de quién inventó el ordenador, coloca a Mauchly y a Ecker en primera fila y atribuyendo también gran parte del mérito a Alan Turing. Ahora, ahí les va otra parte padre. Todo esto del hardware, porque ahorita andamos en hardware, se crea la computadora y el machismo de los científicos, de la ciencia, físicos, matemáticos. Desde luego había pocas mujeres que se desarrollaban en estas áreas, pero ese machismo les hizo pensar que lo importante era el hardware. Y entonces ponen a dos mujeres a desarrollar la parte de programación, a desarrollar el software. Jan Jennings y Grace Hopper, que también por ahí hay una película acerca de ellas. Y ellas desarrollan el primer manual de software en la historia. Con esta parte que empieza, porque dices, ya tengo el aparato, ya tengo el armatoste, ¿no? Pero ahora hay que hacerlo que sea funcional, que te dé cosas. Y entonces vienen por la parte, igual continuando con el hardware, transistor, que les digo que el transistor da nacimiento a la era digital, y esto fue en 1947. Walter Brattain se llama, y Barden, el físico William Shockley, por ello obtuvieron el premio Nobel en 1956 por la parte del transistor. Ahora, viene también, les digo que luego ya con el microchip sucede lo mismo, y vuelve a ganar también el premio Nobel, pero esto ya fue más adelantito. Pero quiero platicarles otra anécdota de las increíbles. Este es Haggerty, Pat Haggerty. No sé si recordarán, digo, ahora suena muy poco, pero yo sí me acuerdo en mi generación, Texas Instruments, esta marca, ¿no? Que sacaba los relojitos y la computadora y aparatillos ahí electrónicos. Pues este cuate, que era el vicepresidente de Texas Instruments, llega y al estilo de Steve Jobs, ¿no? Al estilo de decirle a la gente, tú puedes hacer esto, les dice, yo quiero que hagan un radio, pero de bolsillo, quiero un radio de este tamañito. Y evidentemente los ingenieros dicen, no, pues estás loco, ¿no? ¿Cuál loco? Desarróllalo. Y lo empieza a desarrollar, y este es el ejemplo que les mencionaba hace rato de cuando un visionario, como es el caso de Haggerty, le dice a los ingenieros, tiene a sus ingenieros y les dice, desarróllame este equipo, si se puede, pero aparte se une con el contexto y con lo que está sucediendo en el mundo, porque este radio de bolsillo, le llaman Regency, lo consiguen hacer, ¿saben en qué momento lo consiguen hacer? Cuando estaba iniciando Elvis Presley. Y entonces la combinación radio de bolsillo más Elvis Presley, ponlo en el radio, ¿saben qué es lo que logran? Ese pequeño aparato lo que logra es potencializar la individualidad de la gente. Imagínense los chavos, su libertad, su espíritu rebelde, escuchando su música. Eso es lo que logra este radio de bolsillo, y me encanta, ahora sí que a mi edad, recordar pues esta parte del radio y luego el Walkman, ¿no? A mí de chavo me tocó el Walkman y pues era padrísimo traer ahí de tu cassette, ahí enchufarte, y luego de Walkman viene el Discman, ¿no? Ya era todavía grandecito, luego viene uno más pequeño, el MP3, y luego los iPods, ¿no? Desde el grande hasta que fueron haciendo más chiquitos, gracias a la magia de Steve Jobs, de Apple. Y bueno, y ahora el iPhone, que de alguna manera lo sustituye, porque pues ahí puedes traer toda la música habida y por haber, que ya no la bajas, ¿no? Ya la traes a través de Spotify y demás. Entonces, ¿cómo se va dando este avance en la parte de la música? Otra historia muy, muy bonita. Entre los inventores, híjole, ya hay unos casos así, la verdad, muy, muy sonados, de que la gente que nosotros conocemos como el inventor y que pasó a la historia realmente no lo fue, sino fue el cuate abusado que se adelantó, le quitó el invento al otro y él supo cómo llevarlo al mundo. Siempre se dan estos choques, estas envidias, pues estos egos, y claro, pues si se trata de cambiar el mundo y si se trata de ganar un premio Nobel, ¿cómo no lo va a ver, no? Pero resulta que el microchip tiene una historia bellísima en donde no hay envidias, no hay odios, y es dos personas, Jack Kilby y Fairchild Noyce, que, y pasa seguido, a Einstein también le sucedió, que mientras una persona está a punto de
de crear un gran invento, hay otra persona por ahí que también está a punto de lograrlo. Y es en donde se da esta competencia. Y resulta que con el microchip se dio, e incluso también, como les decía, los llevó al creador a ganar un premio Nobel. Pero el que le ganó la competencia al otro, estas personas, cada que las entrevistaban, en lugar de pelearse uno contra el otro y agredirlo como siempre sucede, reconocían totalmente el trabajo de su competencia. Incluso al grado de que cuando le entregan el premio Nobel, ya había muerto su competidor, pero él dice, ojalá estuviera aquí para recibirlo conmigo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una historia bonita que viene con, en esta época, ya acercándome más hacia la parte de la década de los 60, ¿no? Cuando, con toda esta parte del microchip, y les digo que viene, pues toda la competencia mundial, ya pasó la guerra, y viene incluso Estados Unidos, ¿no? Kennedy diciendo, comprometiendo a Estados Unidos a que van a conquistar la Luna, y es con todo este tipo de, como les digo, de avances, ¿no? El tema atómico, que tiene que ver también con lanzamiento de cohetes, desde luego el microchip y demás. Entonces, bueno, después de esta parte se va desarrollando el software y empezamos a tener el ordenador, digamos, ya una computadora más pequeña, que es un poco como las que conocemos actualmente. Y a partir de ahí vienen temas como Ethernet, como los routers, como la creación del mouse, el Internet, Wikipedia, y podría seguir hablando más de ellos, pero esto ya le corresponden a otros nombres que ya se los imaginarán, nombres importantísimos en esta última etapa, que es la que estamos viviendo, diría yo, más o menos ya entrado en este siglo. Para lo cual vamos a dejar la tercera parte de los innovadores de Walter Isaacson, para hablar de ellos y hablar cómo ahora el mundo, ya con el hardware, ya con el software, ya con programación, ya con ordenadores, logramos conectarlo a este Internet, esta gran ventana que nos lleva al conocimiento compartido en todo el planeta. Así que, amigos, no se pierdan la tercera parte. Esto es Andares Publicitarios. Un gusto, como siempre, platicar con ustedes. Hasta la próxima.